Bien, buenos días chicos, buenos días con todos. No sé si alguien me puede confirmar si se me escucha el audio. Buen Buenos día, días, buenos doctor. Sí, días. se lo escucho. ¿Se escucha o no se escucha? A ver, vamos a ver. Creo que no los escucho yo. A ver, ¿alguien me puede confirmar si se escucha el audio para poder empezar? Gracias, Cristian. Ya está bien. Entonces vamos a compartir la pantalla ya. Buenos días, buenos días. Buenos días con todos. Y también, por favor, me van a confirmar si es que se ve la pantalla y se pasa las diapositivas, ¿ya? Porque yo no los puedo ver cuando empiezo a compartir la pantalla. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya está. Lo que quiero es que me confirmen si se ve las diapositivas, ¿ya? En AINES, ¿no? Bueno, vamos a continuar avanzando, ¿ya? Y hasta terminar la parte teórica para hacer de una vez eh, los seminarios temáticos. A ver, nos hemos quedado en AINES acá. Ya, a ver. ¿Me pueden confirmar si se pasan las diapositivas y si se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya, gracias. Entonces nos hemos quedado, ahora vamos a hacer un repaso. Estábamos haciendo AINES, ¿no? AINES. Recuerden que había una clasificación, ¿no? De los antiinflamatorios no esteroideos, aquí está, ¿no? ¿No? Había una clasificación que habíamos mencionado de esta. El uso de los AINES según la escala de dolor, ¿no? Los AINES, recuerden que se usaba más para dolores leves a moderados, ¿no? Ya cuando hay severos, bueno, se usaba ya más analgésicos tipo opioides, como el fentanilo, la morfina, etcétera, etcétera, ¿no? O podemos, por ejemplo, en el dolor moderado podemos combinar un AINE más un opioide menor, como es el tramadol, por ejemplo, ¿no? Eso hemos hecho el mecanismo de acción de los AINES. Esta clasificación era importante, ¿no? De los AINES, aquí están todos los que hemos mencionado, el metamizol, indometacina, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ¿no? Y el paracetamol que en esta clasificación no lo considera como otros, ¿no? Por su poca acción antiinflamatoria más una acción analgésica y antipirética, ¿no? Y también acá están otros, los inhibidores específicos de la COX-2, los COXIB, ¿no? Los Celecoxib, etcétera. Ok, otra clasificación, esto hemos hecho, ¿no? También esa clasificación también hemos hecho mecanismo de acción. Aquí este gráfico, recuerden que esquematiza la nefrotoxicidad de los AINES, ¿no? Acá recuerden las prostaglandinas, cómo mantienen el flujo sanguíneo renal normal sobre la nefrona, ¿no? Y cuando empezamos a usar AINES, lógicamente no días, sino de manera crónica, ¿no? Ese efecto se ve con el uso crónico, ¿no? Pues, digamos, 2 días, 3 días, ¿no? Sino, digamos, en promedio más o menos 7 días, ¿no? Empieza a haber efectos colaterales, ¿no? Como los AINES inhiben esas prostaglandinas que mantenían el flujo sanguíneo renal y producían una vasoconstricción, disminuyendo así el flujo sanguíneo y una potencial nefrotoxicidad, ¿no? Esto también hemos hecho, ¿no? Acá había una curva de comparación de AINES en cuanto a su efecto o su capacidad de inhibir COX-1 y COX-2. Eso también hemos hecho. Acá, recuerden, miren cómo disminuye la tasa de filtración glomerular con el uso de, en este caso, por ejemplo, ibuprofeno o indometacina, ¿no? Como la tasa de filtración glomerular en mililitros por minuto se ve reducida comparado con un estado basal, ¿no? Entonces, de ahí es que se veía la nefrotoxicidad de los AINES. Acá había una comparación en cuanto al uso
de los AINES versus opioides, ¿no? Recuerden que los AINES tienen más acción periférica, ¿no? En general, pero hay AINES que tienen también acción central, ¿no? Pero tienen más acción periférica en general. Los opioides son de más de acción central, ¿no? Por eso es que se usa para dolores intensos los opioides, ¿no? Tipo fentanilo, morfina. Y los AINES se usan para dolores leves a moderados, ¿no? Por ejemplo, cefaleas, artralgias, mialgias, dolores moderados. En cambio, los analgésicos opioides son más para dolores intensos, viscerales, etcétera. Por ejemplo, estos dolores intensos, por ejemplo, una malformación arteriovenosa rota, una hemorragia subaracnoidea espontánea. Bueno, hay varios ejemplos donde puede haber dolores intensos, ¿no? Los AINES tienen, aparte de tener un efecto analgésico, tienen un efecto antiinflamatorio, antiagregante también, ¿no? Como la aspirina, por ejemplo, su uso actual de la aspirina, más es de uso cardiovascular, ¿no? Como antiagregante plaquetario, ya no lo usan como antes, que era para todo, ¿no? Para la analgesia, etcétera, ¿no? Más tiene un efecto a nivel cardiovascular, ¿no? Antitérmico, etcétera. En cambio, los opioides no tienen esa acción, ¿no? No tienen esa acción antipirética, antiagrega, no tienen, ¿no? Los opioides, los analgésicos opioides que vamos a hacer, ¿no? Como el fentanilo, morfina, tramadol, codeína, etcétera, estos no tienen esos efectos antipiréticos, antiinflamatorios ni antiagregantes, sí efectos solamente analgésicos, y lo malo es que los opioides producen abstinencia, dependencia, ¿no? Por su mecanismo de acción. Los AINES no producen eso, ¿no? Eso también hemos hecho, miren cómo el óxido nítrico no estimula el GMP cíclico, y el GMP cíclico aumenta las concentraciones y disminuye los nociceptores, ¿no? De ahí es que los AINES producen aumento de óxido nítrico, ¿no? Eso también hemos hecho, la gastrolesividad asociada a los AINES por la inhibición de la COX-1, ¿no? Recuerden que la COX-1 es la ciclooxigenasa de tipo, llamémoslo así, fisiológica, ¿no? Por esa vía de la COX-1 se produce a nivel gastrointestinal el moco protector, produce sustancias gastroprotectoras, por ejemplo, bicarbonato, ¿no? Todo eso al inhibir la COX-1 con los AINES se ve disminuido y predispone a úlceras gástricas que hemos visto, ¿no? Hay alteración de la microcirculación a ese nivel de la pared gástrica y se produce, pues, puede producir úlceras gástricas, ¿no? Este cuadro es importante, ¿no? Habíamos mencionado que la aspirina o el ácido acetilsalicílico se une de manera irreversible, es importante, ¿ya? Eh, Vamos a subrayar, a ver, de manera irreversible. Vamos a subrayar, a ver, ¿no? Es de manera irreversible, ¿no? Sobre la COX-1, su unión es irreversible. Entonces, de tal manera que cuando ya se tiene el efecto de la aspirina, se tiene que solamente esperar, porque la unión es irreversible. La aspirina se une a la COX-1 para inhibirla, y bueno, y si queremos que pase el efecto, por ejemplo, si un paciente que toma aspirina se va a operar, por ejemplo, entonces se tiene que suspender la aspirina días antes, porque su efecto ya, o su unión ya es irreversible, ¿no? Eso ya espera que se pase su efecto, ¿no? Pero este cuadrito menciona, digamos, eh, por un lado, inhibe la COX-1, ¿no? Claro. Por un lado, inhibe esta prostaglandina y sintetasa, y por el otro lado, inhibe, ¿no? La producción de estos tromboxanos. Pero recuerden que los tromboxanos producían vasoconstricción y agregación plaquetaria. Entonces, al inhibir ese tromboxano, voy a producir lo contrario, un poco de vasodilatación y antiagregación plaquetaria, por este lado. Esto está claro. Pero, sin embargo, también la aspirina, al inhibir la COX-1, también inhibe la prostaglandina I. Y recuerden que la prostaglandina I produce vasodilatación y antiagregación. Y por este lado, de la inhibición de la COX-1, la aspirina estaría produciendo cierta agregación plaquetaria y no antiagregación, ¿no? Solo que el efecto preponderante de la aspirina es la inhibición del tromboxano, ¿ya? También inhibe la prostaglandina I,
pero en menor proporción comparado con los tromboxanos, ¿no? Más se va a este lado, a mi lado derecho, en el de ustedes a su lado izquierdo, ¿no? Más se va por esta vía de la inhibición de la tromboxano sintetasa, de tal manera que ya no se produce tromboxano y produce antiagregación plaquetaria, ¿no? También puede producir puede inhibir la prostaglandina I, que produce vasodilatación e integración, pero sin embargo, ¿no? Este efecto es mínimo, ¿no? Más es el efecto antitromboxano sintetasa, produciendo, ¿no? Antiagregación plaquetaria, ¿no? Valga esta aclaración, ¿no? Ya hemos visto esto, el efecto analgésico, antipirético, creo que nos hemos quedado acá, ¿no? Este cuadro es importante, ¿no? Miren, este cuadro es interesante porque va a comparar todos los AINES con el ibuprofeno como referencia en cuanto a riesgo de complicaciones gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, acá la aspirina, ¿no? 1.6 veces más que el ibuprofeno, ¿no? O sea, es más gastrolesivo versus ibuprofeno. Diclofenaco también tiene gastrolesividad. Naproxeno, miren, el naproxeno que usamos comúnmente, tiene un factor de 2.2 comparado con el 1, ¿no? Que es ibuprofeno, o sea, es más gastrolesivo, ¿no? Por eso naproxeno se recomienda solo usar 3 a 5 días, ¿no? Más no, porque aumenta el riesgo de úlcera gástrica, ¿no? Y si usamos todos estos AINES a partir de la progestión más abajo, debemos asociar a un inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etc. ¿Ya? Miren, indometacina también, piroxicam, miren, bastante gastrolesivo, ketoprofeno, ¿no? Ketoprofeno es bastante usado, ¿no? Por ejemplo, en el servicio de traumatología, los pacientes accidentados, politraumatizados, con fracturas costales, fracturas de fémur, fracturas de tibia, ¿no? Se usa bastante ketoprofeno, ¿no? Viene intramuscular y también viene endovenoso, ¿no? Y miren, es bastante gastrolesivo. Solo para comentarles un caso, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, sí se ven mis diapositivas, ¿no? A ver, chicos, ¿alguien me puede mencionar que se ven las diapositivas y se pasa? Nicole está ahí. Jóvenes. Ya, y se pasa también. Ya, pero estoy pasando las diapositivas. ¿Se ve eso o solo se ha quedado ahí nomás? Es- eh, estoy moviendo, estoy moviendo. Estoy moviendo. Ah, ya, se habla aquí. Un ratito. Espérenme un ratito. Vamos a. Otra vez vamos a. Es que esto. Ya. Entonces vamos otra vez. Por favor, me confirman que se vea las diapositivas y se pase ya. Es que cuando yo comparto toda la pantalla no los puedo ver. Entonces, no sé si se ve bien o se comparte o no. ¿Dónde están los AINES? Bueno, este es AINES. Ya, a ver, por favor, si me pudieran. Ya, ahora estoy en una diapo. Ahora estoy pasando las diapos. ¿Se ve eso? Ya, muchas gracias. Entonces, mire, ya hemos explicado esto. Entonces, solo para mencionarles, ¿no? El ketoprofeno bastante usado. Eh, Alguna vez vi un paciente que estuvo 3 días nomás con ketoprofeno, ¿no? Cada 8 horas. Y era un paciente justamente joven, sin factores de riesgo, no era hipertenso, no era diabético. Y bueno, estaba por una fractura de tibia, estaba con fuerte dolor y le pusieron pues ketoprofeno cada 8. Y hasta que llegue su material, y eran 2, 3 días, casi 5 días. Y bueno, de un momento a otro empezó a tener vómitos con sangre, ¿no? Y no eran pues solo, era pues una gran cantidad, casi 1,5 litros lo que se contabilizó al inicio, entonces empezó a chocar, shock,
hipovolémico, no lo pasamos a la UCI y bueno, pues se le hizo la endoscopía de una úlcera gástrica, ¿no? Asociado porque no tenía factores de riesgo, no tampoco no tomaba bebidas alcohólicas, no era cirrótico, nada. Entonces, se asoció al uso de ketoprofeno, ¿no? Y en hemorragias gastrointestinales de este tipo por AINES, ¿no? Específicamente se usa también inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, ¿no? En infusión por vía endovenosa, ¿no? Solo para que se recuerde. Entonces, miren, todos los AINES tienen cierta toxicidad gastrointestinal, unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, el ketoprofeno tiene bastante, ¿no? Entonces, eso deben valorar en los pacientes antes de usar los AINES, ¿no? Miren, el tratamiento de prevención de complicaciones gastrointestinales por AINES, ¿no? Los que tienen evidencia, misoprostol, ¿no? Que hemos ya hecho, que es una prostaglandina, análoga de la prostaglandina E1, ¿no? Tiene buen nivel de evidencia, y el omeprazol, ¿no? O otros inhibidores de bomba de protones como el pantoprazol, etc. La cuestión que sea un inhibidor de bomba de protones. Entonces, ambos han demostrado reducir las complicaciones gastrointestinales de los AINES, misoprostol y los inhibidores de bomba de protones. No se olvide, esos dos. Los demás, por ejemplo, ranitina, ¿no? No tiene evidencia para la prevención de complicaciones de úlceras gástricas por AINES, ¿no? Y la ranitina se usa bastante, ¿no? La ranitina se usa para prevención de úlceras de estrés o de curling, aunque hoy en día también ya, o sea, las nuevas guías mencionan prevención de úlceras de Kullin, también se puede usar sucralfato y omeprazol, ¿no? Pero en prevención de complicaciones gástricas como úlceras por AINES, no tiene evidencia ranitidina. Sucralfato u otros antiácidos, ¿no? Que se usan en gastroenteritis tampoco tienen evidencia para prevención de complicaciones gástricas por AINES, ¿ya? Este cuadro también es importante, miren, mencionar la relación analgésica antiinflamatoria. Recuerden que si es más de uno, esta relación, entonces la analgesia es mayor que la antiinflamatoria. Si es menos de uno, el efecto antiinflamatorio es mayor que el analgésico, ¿no? Eso es importante. Entonces, miren, ibuprofeno tiene buena potencia analgésica, ketoprofeno también. Naproxeno, miren, casi va yendo a una relación de 1, pero no 1.5 a 2. Piroxical ya tiene menos efecto analgésico, más efecto antiinflamatorio. Miren, diclofenaco, más efecto antiinflamatorio. Y la aspirina, más efecto también antiinflamatorio versus analgésico. Entonces, vemos, ¿no? Cómo los AINES tienen efecto gastrointestinal, ¿no? Aumenta el riesgo de úlceras gástricas, de sangrado gastrointestinal, cómo se previene, qué fármacos hay evidencia en la prevención, y su relación analgésica antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque puede ser un buen analgésico y poco efecto antiinflamatorio, puede tener más efecto antiinflamatorio y poco analgésico. Entonces, eso tenemos que ver, ¿no? Y no usar de manera rutinaria solo, digamos, naproxeno, solo ketoprofeno, sino contextualizar al paciente, ¿no? Los AINES, en cuanto a su farmacocinética, la absorción tiene una alta afinidad por la unión a la albúmina, casi el 99%. Entonces, tiene efectos colaterales con otros fármacos que también tienden a unirse a las proteínas como la albúmina, ¿no? Y su eliminación ya hemos visto que es renal, ¿no? Y su metabolismo es hepático, ¿ya? Aquí tenemos la aspirina, por ejemplo, tabletas de 100, de 500, de 100. Bueno, en realidad la aspirina viene de varias presentaciones, ¿no? Pero su uso de la aspirina hoy en día es más a nivel de cardiovascular, ¿no? Disminuye, bueno, en pacientes con patología cardiovascular, prevención de DCB, prevención de nuevo evento de infarto cerebral, infarto al miocardio, ¿no? Esas son las indicaciones hoy en día más frecuentes, ¿no? El diclofenaco, que se usa bastante, viene en tabletas, viene por vía intramuscular, recuerden, no viene por vía endovenosa, sino por vía intramuscular. Y recuerden que cuando usen, como es un AINE bastante usado el diclofenaco en periferia también, tienen que tener cuidado, y como es intramuscular, más uso intramuscular, ¿no? Tienen que tener cuidado que el paciente no esté usando, por ejemplo, anticoagulantes orales como la warfarina
¿no? Porque se le va a hacer un hematoma en el sitio de inyección, ¿no? Eso tendrá que tener en cuenta con el diclofenaco, que es bastante usado. Ketorolaco también viene en tabletas, viene en ampollas por vía endovenosa y por vía intramuscular también. Ibuprofeno ya sabemos que viene en jarabes, por vía oral. Ketoprofeno también viene en tabletas, por vía endovenosa, vía intramuscular. Naproxeno viene en tabletas, ¿no? Y este es Coxib, ¿no? Viene en tabletas, ¿no? Que son inhibidores de la COX, específicos de la COX-2, ¿no? Miren, la dosis de esto es importante desde Goodman, ¿no? De la aspirina como antiagregante plaquetario, ¿no? Es 40 a 80 miligramos por día, esa es la dosis para antiagregación plaquetaria, ¿no? Lógicamente, si leemos las guías de cardiología de DCB, de infarto agudo de miocardio, ¿no? De infarto, ¿no? De prevención de enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo se maneja la aspirina, los estudios, ¿no? Por el cual hay evidencia del uso de la aspirina, ¿no? Acá el paracetamol, miren, la dosis máxima, esto es importante, por favor, para temas del examen. Ahí va, hay otras bibliografías, ¿no? Pero en Goodman la dosis máxima es 4 gramos o 4.000 miligramos de paracetamol. Paracetamol viene tanto endovenoso como en tabletas. Las tabletas generalmente de paracetamol son de 500 miligramos, ¿no? Y si son de 500 miligramos, 2 tabletas en 1 gramo. Y para llegar a 4 gramos serían 8 tabletas, ¿no? Máximo, dosis máxima. Hay dosis tóxica y hay dosis letal, ¿no? Uno de los metabolitos del paracetamol tóxico, porque sobre todo cuando se sobrepasa esta dosis máxima, por ejemplo, 5 gramos, 6 gramos, 10 gramos, qué sé yo, se va a producir este metabolito, el NAPQI, ¿no? Que produce necrosis hepática y ahí es su efecto colateral. Miren, para que el paracetamol sea tóxico, bueno, realmente uno necesita pues una dosis alta, ¿no? O sea, más de 4 gramos, ¿no? 8 tabletas, pues normalmente no lo sueles consumir, ¿no? Mira, 4 gramos es la dosis máxima, ¿no? Y si el paracetamol viene de 500 tabletas, pues son 8 tabletas. Y el endovenoso suele venir de 1 gramo, ¿no? Entonces, son 4 frascos, en el adulto me refiero, ¿no? En el niño es diferente, ¿no? Ahí está el ibuprofeno, naproxeno, hemos dicho ketoprofeno, ¿no? Diclofenaco vienen en ampollas de 50 y 75 miligramos, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces eso es más de lo mismo, miren, los inhibidores selectivos de la COX-2, los COXIB también. Entonces vamos a pasar a hablar de cada uno de estos, de los más importantes, de los más usados, ¿ya? Por ejemplo, la aspirina, ¿no? La aspirina inhibe la tromboxano 2, ¿no? Y disminuye los niveles de tromboxano 2. Pero hemos visto también que inhibe la prostaglandina I, pero ese efecto es mínimo comparado con la inhibición de los tromboxanos, ¿no? Acetilando esta enzima tromboxano 2 sintetasa y produciendo antiagregación plaquetaria. Recuerden que el tromboxano produce agregación plaquetaria. Entonces, al inhibir este tromboxano o la tromboxano sintetasa, pues produzco antiagregación plaquetaria, ¿no? Recuerden que inhibe de forma irreversible, ¿no? De tal manera que si nosotros queremos disminuir su efecto, tenemos que esperar, ¿no? Para que pase su efecto. No inhibe tanto ciclooxigenasa 1 como la COX-2, recuerden. Y inhibe la síntesis de tromboxano 2 en las plaquetas que intervienen en la agregación plaquetaria y en la liberación de sus granos. O sea, tiene un efecto antiagregante plaquetario. Es su efecto más frecuente, más común, más conocido, ¿no? Lógicamente, ¿qué contraindicaciones tendrá la aspirina, no? Por ejemplo, hemos visto que tiene efectos gastrointestinales, puede producir úlceras gástricas, pacientes con gastritis, hemorragias, úlcera gástrico, duodenal, pero predispone pues a mayor complicación si ya tiene un paciente cierto grado de úlcera gástrica, ¿no? eh, produce antiagregación plaquetaria, entonces de tal manera que los pacientes con trombocitopenia o con plaquetas bajas también valorar su uso, porque puedes aumentar el riesgo de sangrado, ¿no? Si ya tiene plaquetas bajas,
y la aspirina es un antigrande plaquetario, puede aumentar el riesgo de sangrado. Ver, contextualizar al paciente. Y en asma, recuerden que en pacientes asmáticos, los AINES, pues, de preferencia no se deben de usar porque exacerba las crisis asmáticas, ¿no? Sobre todo en la etapa aguda, ¿no? Pacientes con hipersensibilidad al fármaco también. También recuerdo haber visto hace tiempo una paciente de Lima que vino acá a Cusco para hacer turismo. Y bueno, para el mal de altura, algunas boticas pues les saben expender el sorochipil. El sorochipil es pues en realidad casi no tiene nada para el mal de altura, ¿no? Porque para el mal de altura usamos dexametasona, acetazolamida, a lo mucho paracetamol, ¿no? Como analgésico, pero los que tienen evidencia son la acetazolamida y la dexametasona, ¿no? Y el tadalafilo para el mal de altura, ¿no? Pero este sorochipil contiene cafeína, aspirina, ¿no? Y esta paciente pues era alérgica a la aspirina, ya se sabía, ¿no? Solo que se compró el sorochipil, le dieron sorochipil y no sabía qué tenía, entonces vino con un edema angioneurótico bien marcado, ¿no? Tuvo que ingresar a la UCI, afortunadamente no se intubó, y con adrenalina, ¿no? Pasó todo el efecto de esta aspirina, ¿no? Entonces puede producir pues, efectos de anafilaxia incluso la aspirina, ¿no? Este síndrome de Rey es una patología hepática más encefalopatía, sobre todo esto se da en niños, ¿no? Con varicela o gripe, donde no se puede usar pues la aspirina en estos niños, ¿no? Está contraindicado. Produce síndrome de Rey, ¿no? Encefalopatía más una patología hepática. Efectos gastrointestinales, lógicamente puede producir dolor epigástrico, gastritis, lesiones hemorrágicas gástricas, etcétera, etcétera. A nivel de los sentidos, tinnitus, vértigo, etcétera. Efectos fármacos dermatológicos, urticaria, si es que es alérgico. Y reacciones dermatológicas son importantes por el uso prolongado, ¿no? Y también, ¿no? Prolongación del tiempo de sangrado, leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Produce también, porque recuerden que es un antigrande plaquetario, puede producir a la larga trombocitopenia, leucopenia, ¿no? Pero a pesar de todos estos efectos, se usa, ¿no? Se usa. Y como les menciono, su uso es más en pacientes con patología cardiovascular, DCB también, ¿no? En esos dos grupos de pacientes, ¿no? Su uso bastante frecuente, ¿no? Y las dosis no son pues tampoco altas, no son 600, son 500, son dosis mínimas, ¿no? Donde el beneficio supera el riesgo, ¿no? Acá, por ejemplo, el estudio GISI mostró el beneficio de la aspirina junto a fibrinolíticos. Fibrinolíticos son otro grupo de fármacos, no confundir con antiagregantes plaquetarios, no confundir con enoxaparina, ¿no? Con otros medicamentos, ¿no? Hay otro grupo que vamos a hacer fibrinolíticos. Entonces, compararon el uso solamente de aspirina versus solamente fibrinolíticos y versus la asociación, ¿no? Entonces, la combinación de estos fibrinolíticos con aspirina demostró, ¿no? Que no aumentó el riesgo de hemorragia y su uso fue benéfico por los años subsecuentes, o sea, disminuyó mortalidad, ¿no? Entonces, la aspirina asociada a otros fibrinolíticos, si bien es cierto, tiene efectos, teóricamente tiene efectos gastrolesivos, pero su uso asociado a fibrinolíticos en pacientes con infarto agudo de miocardio, demostró no aumentar el riesgo hemorrágico, más bien disminuir la mortalidad. Entonces, de ahí es que su uso, hoy en día su uso es ampliamente, es mundial, ¿no? De la aspirina. En las guías clínicas de cardiología, de neurología también, está el uso de aspirina, ¿no? Después de un infarto, después de un evento de un infarto agudo de miocardio, después de un evento de infarto cerebral, se usa aspirina. Y dicho sea de paso, ¿no? Para que se recuerden, el día que no toman aspirina tus pacientes, he visto, ¿no? Pacientes que se han olvidado de tomar justo ese día su aspirina, 2, 3 días no han tomado, y esos días justamente se vuelven a infartar, tanto infarto cerebral como infarto al miocardio. Entonces sí protege, ¿no?
y disminuye su mortalidad en este tipo de pacientes, ¿no? El paracetamol ya es bastante usado. Recuerden que no tiene un efecto antiinflamatorio, más tiene un efecto antipirético y analgésico, ¿no? Entonces, su efecto es antipirético y analgésico, es similar a los antiinflamatorios no esteroides, pero de los de tipo ácidos. Ya hemos hecho la clasificación, ¿no? Es ineficaz, no tiene efecto antiinflamatorio, y sus efectos periféricos relacionados con la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿no? Este efecto periférico, ¿no? Recuerden que la inhibición de la ciclooxigenasa se da uno a nivel central y otro a nivel periférico, ¿no? Y el paracetamol, ¿no? Tiene inhibición a nivel periférica, es por eso que se usa más para un dolor de leve a moderado y no intenso, donde se usan los analgésicos opioides, ¿no? Su absorción del paracetamol a nivel gastrointestinal es bien tolerado, no aumenta el riesgo de gastrolesivo, ¿no? No produce irritación gástrica ni capacidad ulcerogénica, comparado con los AINES, con la aspirina, con el ketorolaco, ¿no? Entonces, podemos usar paracetamol, ¿no? Es bien tolerado, ¿no? No produce esa irritación gastrointestinal. Y la eliminación se produce y el metabolismo por biotransformación hepática, eso es importante, ¿no? Ya hemos hecho esto, entonces miren, acá hay dosis tóxica, 5 gramos a 15 gramos, ¿no? Recuerden que Goodman dice dosis máxima 4 gramos o 4.000 miligramos. Dosis tóxica en adultos 5 gramos a 15 gramos. Y miren, dosis letal más de 25 gramos, ¿ya? Entonces, bueno, la toxicidad se puede dar a partir de más de lo mayor o igual a 5 gramos, ¿no? Puede ser 10, 15, 20, 25, pero si son ya más de 25 es una dosis letal ya asociada a alta mortalidad, ¿no? 25 gramos es harto, ¿no? Si hemos mencionado que el paracetamol viene de 500 miligramos en tabletas, 25 gramos más o menos son 50 tabletas que uno tendría que consumir para tener una alta mortalidad en pacientes que tomen paracetamol, ¿no? Entonces, es realmente harto. El otro, esa toxicidad por paracetamol, más de 25 gramos, ¿no? Estamos hablando de más de 50 tabletas para un adulto, no para un niño, menos para un neonato, ¿no? Entonces, para un adulto, eso se da bastante en Estados Unidos, la toxicidad. ¿Por qué? Porque los preparados de acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, o acetaminofén, ¿no? Los preparados, por ejemplo, en Estados Unidos, sus preparados de paracetamol vienen en tabletas de 500, pero lo expenden en frascos de 500 tabletas a 1000 tabletas. Entonces, ahí sí hay pues intentos de suicidio incluso con paracetamol, pero cuando usan grandes cantidades, ¿no? Lógicamente esta toxicidad es diferente en los pacientes pediátricos, ¿no? Ellos son más sensibles, ¿no? No sé si les he comentado, alguna vez he visto un caso bueno, de un niño que se equivocaron en dar las ampollas la dosis correcta, perdón, de paracetamol, ¿no? En realidad, para los pediátricos es pues dosis por kilo de peso, ¿no? Si le vas a poner toda la ampolla, le vas a producir toxicidad, ¿no? Empezó a hacer ictericia y se le pidió pruebas hepáticas a este niño y estaba haciendo toxicidad hepática asociada a paracetamol. Ya investigando, este pacientito, pues solo se le indicó una partecita nomás del frasco de paracetamol endovenoso y en este caso el personal le administró todo el frasco, ¿no? Entonces se produjo una toxicidad hepática. Menos mal fue reversible, ¿no? Entonces, la intoxicación por acetaminofén o paracetamol, recuerden que se da a nivel de su metabolismo, su hepático, ¿no? Recuerden que el 60% del paracetamol se conjuga con ácido glucurónico. Es su principal vía metabólica, la conjugación con ácido glucurónico. El otro porcentaje, 35% con ácido sulfúrico y el 3% se conjuga con cisteína, ¿no? Una parte se hidroxila con la citocromo P450 ANAPKI, que es un metabolito que se produce por el metabolismo hepático de la acetaminofén, se produce este NAPKI, pero en concentraciones bajas.
Cuando ya tenemos más concentraciones de paracetamol ingerido, lógicamente se produce más NAPQI, que es el N-acetil P-benzoquinina. ¿Ya? Este NAPQI es el metabolito, la molécula tóxica encargada de la toxicidad por paracetamol, pues, ¿no? Es un metabolito tóxico que en condiciones normales bueno, se elimina por conjugación con glutatión y otros grupos sulfidrilos, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Esta glutatión, muchos pacientes o cada persona tiene una cantidad de glutatión, unas tienen más que otras, eso se ve bueno, desde la parte genética, ¿no? Unas tienen más glutatión que otros. Entonces, unos pueden tolerar más dosis de paracetamol sin llegar a toxicidad y otros son poco tolerables. Esto lo explica la cantidad de glutatión que tiene, ¿no? Siempre se produce este metabolito tóxico por el metabolismo hepático del paracetamol, el NAPQI, pero en condiciones normales, pues esto se elimina, ¿no? Por los glutatios. Pero si se aumentaría la dosis de este paracetamol, por ejemplo, que hemos hablado de 50 tabletas, se produce más NAPQI y lógicamente no va a haber mucha glutatión para eliminar este metabolito tóxico y se va a producir la toxicidad por paracetamol y produce necrosis hepática más o menos en 12 horas. Y si hay déficit de glutatión, peor todavía, ¿no? Miren, el tratamiento bueno, acá hay un cuadro donde menciona la presentación clínica de la intoxicidad por paracetamol, ¿no? Eso se da en horas, ¿no? En horas, hasta 12 horas. Y bueno, se ve pues clásicamente síntomas relacionados a alteración hepática, ¿no? Y si vemos laboratorialmente, todo el perfil hepático está alterado, ¿no? El diagnóstico se pide simplemente perfil hepático, la presentación clínica es más ¿no? Puede haber encefalopatía, náuseas, vómitos, ictericia, etcétera. Y el tratamiento, ya, recuerden el tratamiento, el antídoto es carbón activado, ¿ya? Y acetilcisteína, ¿ya? No es una clase de emergencias, ¿no? Las dosis ya la pueden revisar ustedes. Se usa carbón activado y N-acetilcisteína. Acetilcisteína, dicho sea de paso, carbón activado casi pues no se suele encontrar, pero bueno, si es que hay, se puede usar carbón activado y N-acetilcisteína también sí hay, en el mercado sí hay, pero las dosis son grandes, son ingentes, así que no hay que asustarse, ¿ya? Entonces, pero para fines de nuestro curso tenemos que saber que el antídoto es carbón activado y N-acetilcisteína. Ahí tenemos las dosis, si lo quieren, lo pueden leer, ¿no? Y miren, este cuadro es interesante cómo mide las concentraciones del paracetamol o acetaminofén en microgramos por mililitro y en el tiempo, y su toxicidad, ¿no? Miren, las primeras horas, ¿no? Las primeras horas, acá vamos a hacer una línea, sí, más o menos tienen que interpretar este cuadro, ¿no? Miren, a las 4 horas nomás, la toxicidad, ¿no? La concentración es por encima de 150 microgramos por mililitro, por encima ya se tiene un alto riesgo tóxico, ¿no? Si digamos a las 4 horas, a pesar de que yo ya me haya tomado la dosis letal de paracetamol, pero a las 4 horas solo llego, digamos, a menos de 150 de microgramos por mililitro de concentración de acetaminofén en sangre, bueno, tengo riesgo bajo, ¿no? No hay un riesgo de toxicidad hepática, a pesar que me haya tomado la dosis letal o dosis tóxica. Pero si a las 4 horas yo tengo esta concentración, por ejemplo, de 300 microgramos por mililitro, ya la toxicidad hepática se puede establecer y hay alto riesgo, ¿no? Y conforme va pasando las horas, esta concentración también o sea, el cuerpo es tan sensible que cuando pasa más las horas, ya no tolera mucha concentración el cuerpo. O sea, si a las 20 horas nosotros tenemos 150 microgramos por mililitro de concentración de acetaminofén, si a las 20 horas vamos a estar acá, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener muy alto riesgo o ya seguramente haciendo toxicidad hepática, ¿no? Entonces, mucho depende del tiempo. Si en el tiempo disminuye estas concentraciones de acetaminofén en sangre, pues el riesgo de toxicidad hepática o de falla hepática disminuye, ¿no? ¿Qué es lo más mortal o bueno, lo más peligroso que podría pasar con la toxicidad hepática por paracetamol? Que hagamos una falla hepática, ¿no? Una falla hepática fulminante, esa es de alta mortalidad, ¿no? Para casi el 99% fallecen, ¿no? Es de alta mortalidad. Entonces,
pero tendríamos que usar cantidades, ¿no? Y en otros países, cantidades ingentes, ¿no? Y en otros países dosan, pues, paracetamol, acetaminofén en sangre, ¿no? Acá está, miren, acá posible toxicidad hepática en esos niveles, acá ya hay, ¿no? Probable toxicidad hepática, no toxicidad hepática, ¿no? Va a depender del tiempo y de sus concentraciones en esa línea de tiempo, ¿no? Acá está, miren, el acetaminofén, cómo se metaboliza, hay una excreción renal, ¿no? Y si nosotros tenemos más glutatio, excretamos por la orina este NAPQI. Si tenemos poco glutatio, ¿no? Que eso va a depender de la idiosincrasia de cada uno de nosotros, porque unos tienen más glutatio y otros menos glutatio. Si tenemos menos glutatio, lógicamente que vamos a tolerar pocas dosis de paracetamol y se va a producir pues el napkin, ¿no? Miren acá, es una imagen de una necrosis hepática, ¿no? Como todas las células se van a necrosar por el uso de ¿no? el tóxico o letal de paracetamol o acetaminofén. El metamizol también es otro AINE muy usado. Ya es un fármaco derivado de la familia de las pirazolonas, no se olvide, ¿ya? Y miren, tiene efecto analgésico, lo propio de un AINE antipirético y antiinflamatorio, ¿no? Y a este efecto de metamizol se le agrega un efecto antiespasmódico, no se olvide, ¿ya? Antiespasmódico, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en pacientes en tópico de cirugía de emergencia se usa bastante metamizol, ¿no? Asociado a iosina o también ranitina, ¿no? Metamizol, como tiene un efecto antiespasmódico, muchos pacientes con colestitis aguda, incluso apendicitis, colestitis aguda, ¿no? Por litiasis vesicular, etcétera, pues al administrarse metamizol, calma realmente el dolor porque tiene un efecto antiespasmódico. Recuerden que el dolor por una colestitis, por ejemplo, se da por una hipercontracción de la vesícula, ¿no? Y al tener un efecto antiespasmódico, el metamizol pues calma el dolor, ¿no? Entonces, es muy importante sus efectos del metamizol, analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiespasmódico, no se olviden. Y indicaciones, dolor agudo postoperatorio, postraumático, bastante usado el metamizol, bastante usado. Dolor tipo cólico, ¿no? Los pacientes que vienen con cólico es muy frecuente. Dolor de origen tumoral también. Y miren, tiene buen efecto antipirético, fiebre alta que no responde a otros antitérmicos, ¿no? En niños también se suele usar, ahí vienen gotitas el metamizol, ¿no? Cuando no pasa la fiebre con ibuprofeno, paracetamol, con metamizol va bien, ¿no? En gotitas. ¿No? Y hemos dicho su mecanismo de acción, hemos visto, ¿no? Actúa sobre el dolor y la fiebre, reduciendo la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias, al inhibir la actividad de la prostaglandina síntesis. Esto ya hemos dicho, ¿no? Eh, Reacciones alérgicas tiene muchas, hay incluso reacciones de anafilaxia por metamizol, sobre todo con la velocidad por el cual se le pasa por vía endovenosa, ¿no? Recuerden que yo les he mencionado que traten siempre de diluir los medicamentos y pasarlo lento, ¿no? Sobre todo los antibióticos, ese metamizol también, ¿no? Muchas complicaciones se da por la velocidad de la administración. Uno de sus efectos es que produce agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Es por eso que en algunos países de la Unión Europea ya no usan metamizol, sobre todo en niños, que produce pancitopenia, ¿no? Y un shock anafiláctico en casos raros, lógicamente raros, pues asociados a metamizol, ¿no? ¿Cuántos pacientes hayan hecho un shock anafiláctico por metamizol? No, muchos, ¿no? Muchos. Entonces, y sobre todo derivados a la velocidad de administración, ¿no? Ahora, para hablar nosotros de un shock anafiláctico por un medicamento, nosotros tenemos que estar seguros de que este medicamento es seguro, o sea, cumple los estándares, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, el mercado peruano están entrando estas ámpulas hasta paracetamol, metamizol, que son adulterados, ¿no? Y no sabemos qué tienen y bueno, se le puede poner a un paciente en un tópico externo, entonces se le puede producir un shock, ¿no? Y a veces es muy difícil saber si es un shock asociado realmente a la administración del metamizol o al metamizol en sí, o es que el producto ha sido adulterado, no sabemos. Es por eso, por ejemplo, comentarles que algunas instituciones de salud, bueno, no permiten que traigan pues, otros medicamentos que no sea de su parte de su farmacia, ¿no? Por riesgo por seguridad, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos de preferencia administrar
diluidos y de infusión lenta y que tengan, digamos, un origen, pues, certificado, como del MINSA, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí tiene bastantes problemas de anafilaxia el metamizol. Ibuprofeno, ¿no? Tiene buen efecto antiinflamatorio, ¿no? También antipirético y analgésico, ¿no? También tiene efectos, ¿no? Analgésico, igual que los otros AINES, más de acción periférica, ¿no es cierto? Recuerden, no tanto central, ¿no? Inhibe también la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y tiene un buen efecto antipirético, ya que también tiene un efecto a nivel central, donde se produce, ¿no? El mecanismo de la fiebre, ¿no? Es desde ahí que se usa bastante, más como antipirético, sobre todo en los niños, el ibuprofeno. También se une a proteínas en su metabolismo, ¿no? Igual que los AINES, excreción renal también, ¿ya? Indicaciones, miren, efectos en cuanto a los AINES, ¿no? Mayor poder analgésico, metamizol, ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno. Mayor rapidez analgésica, ibuprofeno, metamizol, paracetamol, naproxeno, diclofenaco. Mayor poder antiinflamatorio, miren, indometacina, diclofenaco, piroxicam, naproxeno. Eso es importante. Más efecto antiinflamatorio, ¿no? Recuerda. Acción preferentemente central, paracetamol, metamizol, periférico, resto de AINES, ¿no? Y en cuanto a su riesgo de gastrolesividad, ya hemos visto el cuadrito, ¿no? Y ahí está, miren acá la aspirina, uso principalmente cardiovascular, ¿no? Hoy en día es más para eso, ¿no? Ya no se usa como antipirético, analgésico, ¿no? Como años atrás, ahora es más las guías clínicas más de uso cardiovascular, prevención de DCB y nuevo episodio de infarto cardíaco, ¿no? Los COXIP, ¿no? Como son selectivos de la COX-2, tienen menos efectos gastrointestinales, recuerden, ¿no? Diclofenaco bastante usado también, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, naproxeno, ¿no? Ya que están otros AINES, algunas bibliografías ponen analgésicos, antipiréticos y otros antiinflamatorios, ¿no? No lo consideran como AINES, sino otros AINES, ¿no? Ahí están acetaminofén, ¿no? Que ya hemos hablado del paracetamol. Listo. Ah, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Ya, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces vamos a hacer ahora glucocorticoides. También es un capítulo, es cortito, ¿ya? Con eso terminamos y pueden hacer sus actividades. A ver, no sé si se me escucha, me pueden confirmar por favor, y si se ven las diapositivas, y si se pasan las diapositivas. Sí se escucha, doctor. Y si se pasan las diapositivas. Sí, doctor, también. Ya, gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que yo no los veo, no puedo ver si se ve o no se ve las diapositivas. ¿Ya? Otro tema es farmacología de los glucocorticoides. ¿Ya? Los glucocorticoides son muy importantes. Hoy en día tienen un amplio uso, ¿no? Sobre todo en enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, patologías neurológicas como encefalitis autoinmune. En general, en todas las enfermedades autoinmunes está presente los glucocorticoides. Hay varios glucocorticoides, incluso por vía inhalatoria, donde se usan en ataque agudo del asma, o también en el asma, ¿no? De uso crónico, ¿no? Se usa glucocorticoides, ¿ya? Hay varios, ¿no? Hay betametasona, dexametasona, hidrocortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿ya? Entonces, a manera de repaso, ustedes ya seguramente lo han hecho, lo saben, ¿no? Cómo se producen los corticoides, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco. Recuerden que en la producción de los corticoides o glucocorticoides tiene que ver mucho la corteza suprarrenal, ¿no? La corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, que bueno, ya es otro tema, la médula suprarrenal, ¿no? Acá tenemos un corte de la glándula suprarrenal, o glándula adrenal, ¿no?
tenemos el tejido conectivo, si hacemos un corte acá arriba, tejido conectivo, y la corteza adrenal, que es importante para temas del curso, de este tema. Luego, médula suprarrenal, ¿no? La médula suprarrenal produce adrenalina y noradrenalina, ¿no? Pero esto no lo vamos a tocar, básicamente nos vamos a enfocar en la corteza suprarrenal. Recuerden que hay una zona glomerular, ¿no? De la corteza suprarrenal o corteza adrenal, hay una fascicular y una zona reticular. Cada zona produce diferentes glucocorticoides que vamos a ver, ¿no? Miren, todos los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales derivan básicamente de una molécula que se llama colesterol. Todos los corticoides, tanto mineralocorticoides, glucocorticoides, hormonas sexuales, se produce de una molécula básica, es el colesterol, ¿no? Colesterol a través de diferentes procesos metabólicos, que no los vamos a mencionar porque no es tema del curso, se produce, por ejemplo, la aldosterona, que es un representativo de un mineralocorticoide, aldosterona, ¿no? Y mineralocorticoide se dice porque está relacionado, pues, a la absorción de sodio y agua, ¿no? Tiene que ver bastante con los electrones y la aldosterona. Cortisol, ¿no? Miren, también a partir del colesterol, cortisol, su nombre de medicamento propiamente de cortisol es la hidrocortisona, ¿ya? Solo que la hidrocortisona pues es el medicamento artificial, ¿no es cierto? Y si queremos compararlo con unas hormonas propias del organismo, la hidrocortisona es el cortisol, ¿no es cierto? Y miren la testosterona como también se produce a partir del colesterol, ¿no? Ahí está, miren, ahí está este gráfico, lo explica muy bien. La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce mineralocorticoides, la aldosterona a la cabeza, ¿no? La zona fasciculada de la corteza suprarrenal produce los famosos glucocorticoides. Los glucocorticoides, ¿quiénes son? Cortisona, cortisol y corticoesterol, esos tres. La zona reticular que produce hormonas sexuales, andrógenos, estrógenos. Bueno, eso no lo vamos a hacer, vamos a enfocarnos más a los glucocorticoides, ¿no? Recuerden, glucocorticoides, cortisona, corticoesterona, ¿no? Y cortisol. Y el nombre químico, o sea, el fármaco por excelencia glucocorticoide es la hidrocortisona. Cuando hablamos de hidrocortisona, bueno, nos referimos básicamente al cortisol. O sea, el cortisol es la hormona que nosotros la producimos, el corticoide que nosotros lo producimos. Pero la hidrocortisona es el fármaco, ¿no? Que es análogo del cortisol, ¿ya? Entonces, no se olviden la zona glomerular, fascicular, retícula. Y acá tenemos la médula suprarrenal que produce, pues, catecolaminas, adrenalina y noradrenalina o epinefrina y norepinefrina, ¿ya? Esta es la corteza suprarrenal, corticosteroides, mineralocorticoides, aldosterona, glucocorticoides, representativo cortisol. Y por otro lado también produce andrógeno, la corteza suprarrenal, ¿no? Recuerden también hay un tema de feedback, ¿no? Que lo han hecho seguramente en endocrino. El hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina. La corticotropina a través de la hipófisis anterior libera ACTH, ¿no? ACTH u hormona adrenocorticotropa, y esta llega a la corteza adrenal o suprarrenal y produce, finalmente estimula la producción de cortisol. Y este cortisol se va a la sangre a producir todos los efectos, ¿no? Propios de un corticoide, ¿no? Sabemos. Entonces, y cuando nosotros aumentamos niveles de cortisol, por ejemplo, con exógeno, con corticoides, por ejemplo, hidrocortisona, prednisona, ¿no? Uso crónico, va a aumentar los niveles de cortisol y va a haber un feedback negativo, una inhibición del hipotálamo y finalmente una disminución de la liberación de hormona liberadora de ACTH u hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Miren el patrón de secreción del cortisol, miren, esto es bien interesante, mira, hay un patrón de liberación, y justo antes del despertar, y después de las 4 de la mañana y antes del despertar, hay picos de cortisol, ¿no? Hay picos de cortisol que podrían explicar, digamos, que algunos pacientes puedan tener cierta taquicardia antes de despertar, ¿no? Por el cortisol, porque también tiene un efecto taquicardizante, ¿no?
Acá están lo mismo, más de lo mismo, la síntesis de corticoides a través del colesterol, ¿no? Tenemos mineralocorticoides y glucocorticoides, no se olviden, ¿ya? El mecanismo de acción es importante, seguramente también lo han hecho en farmacología 1. Los corticoides, al igual que otros medicamentos, por ejemplo, como la insulina, la metformina, que casi tienen casi el mismo mecanismo de acción, estos corticoides, el mecanismo de acción es bien interesante. ¿Por qué? Porque se dan el lujo, ¿no?, de unirse a su receptor, ¿no? Su receptor del corticoide o del esteroide en este caso, ¿no? Y se van al núcleo, ¿no? Acá se van al núcleo, ¿no? Aquí está el ADN, se van al núcleo y se dan el lujo de modificar procesos genómicos, ¿no? Así actúan los corticoides, ¿no? Se unen a su receptor, esta molécula unida a su receptor va al núcleo y modifican procesos de transcripción y traducción, o sea, modifican procesos de síntesis de proteínas. Ese lujo se dan los corticoides, ¿no? Son pocos los medicamentos que hacen eso, ¿no? Cuando hablemos de antidiabéticos orales, vemos también esa acción a nivel nuclear, ¿no? Por ejemplo, de insulina, de metformina, también son otros medicamentos que tienen ese don de actuar a nivel nuclear, ¿no? Otros también son los antineoplásicos, también tienen ese lujo, ¿no? En este caso, los corticoides tienen ese mecanismo interesante, ¿no? De ir al ADN, ¿no? Modifican procesos de transcripción y traducción y modifican procesos de síntesis de proteínas. ¿Y qué hace en general el glucocorticoide? Produce proteínas antiinflamatorias y disminuye producción de proteínas proinflamatorias. Entonces, como tiene un efecto antiinflamatorio de excelencia, cuando hablamos de antiinflamatorio, el efecto antiinflamatorio sine qua lo tienen los corticoides. Tienen un efecto potente antiinflamatorio, ¿no? A través de la transcripción o modificación de procesos de transcripción, traducción de proteínas. Entonces, ¿qué va a producir? Proteínas antiinflamatorias y va a reducir proteínas proinflamatorias. Y como tiene un efecto antiinflamatorio, pues recuerden que va a producir inmunosupresión y ese es uno de sus efectos más frecuentes, ¿no? Sobre todo, esta inmunosupresión por corticoides o glucocorticoides no se da pues con el uso de 1, 2, 3 días, ¿no? Se da con el uso crónico que vamos a ver, ¿no? Miren, acá está el glucocorticoide circulante, aquí está el receptor de glucocorticoide, cómo se une a su receptor, y una vez unido a su receptor va, miren, al ADN, ¿no? Y va a expresar moléculas, ¿no? Expresión de moléculas mediadoras antiinflamatorias y disminuye expresión de moléculas proinflamatorias. De ahí su efecto antiinflamatorio, ¿no? Recuerden que se tiene ese lujo de ese efecto nuclear, ¿no?, de procesos de transcripción y traducción, el corticoide. Pero sin embargo, no solamente tiene ese efecto, también hay un efecto sin ir al núcleo que tiene una respuesta rápida, no genómica, ¿no? Pero su principal efecto o mecanismo de acción es una respuesta genómica, donde se une al ADN del núcleo y produce efecto, modifica procesos de transcripción y traducción. Ese efecto es muy importante, ¿no? Pocos medicamentos tienen esos efectos, como ya les he mencionado, ¿no? Igualmente acá que está los corticoides, cómo se van al ADN y modulan procesos de transcripción y traducción y se dan pues el lujo de modificar expresión genética que se traduce en la producción de proteínas, ¿no? Recuerden que todas las moléculas inflamatorias, antiinflamatorias son, en realidad, la mayoría son proteínas, ¿no? Y miren, reduce la transcripción de ¿qué? Los corticos reducen la transcripción, miren, de quimiosinas, todas esas moléculas proinflamatorias, de citocinas, ¿no? Acá está el factor de necrosis tumoral alfa, que hoy en día es bastante estudiado, ¿no? Cómo disminuye estas concentraciones de factor de necrosis tumoral alfa con el uso de corticoides, de glucocorticoides, ¿no? Miren, recuerden que inhibe la fosfolipasa 2, eso hemos hecho en icosanoides, ¿no? Recuerden que en icosanoides arriba estaba la fosfolipasa 2, ¿no? En la producción del ácido araquidónico. Entonces, ¿quién inhibe
esta producción o liberación del ácido araquidónico, los glucocorticoides al inhibir la fosfolipasa 2. Miren, entonces la cantidad de moléculas que están inhibidas o reducen la transcripción de estas mismas, ¿no? Y también aumenta la transcripción, ¿no? Por ejemplo, de lipocortina, anexina 1, que es un inhibidor de fosfolipasa A2, no se olvide, ¿no? Lipocortina. También, lógicamente, hay otras moléculas que va a aumentar la transcripción, ¿no? Pero dentro de estas, la más importante es el inhibidor de la fosfolipasa A2, que ya hemos hecho. Ahí está, miren, inhibe síntesis y qué efecto tiene, ¿no? Al inhibir interleuquina 1, ya, bueno, disminuye la adhesión de moléculas a nivel del endotelio, disminuye el reclutamiento celular. De ahí es que su efecto antiinflamatorio y reduce también las defensas, ¿no? Miren la cantidad de interleuquinas que van a disminuir. Miren, al inhibir la interleuquina 2, cómo disminuye la respuesta de los linfocitos. Y recuerden que los linfocitos tienen un alto valor inmunológico, ¿no? Y si usamos corticoides de manera crónica, vamos a disminuir nuestra respuesta linfocítica y nos va a predisponer a infecciones, ¿no? Recuerden los pacientes, muchos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como lupus, que tienen artritis reumatoide, ¿no es cierto? Que tienen lupus, artritis reumatoide, y que usan de manera crónica, por ejemplo, corticoides como la prednisona, por ejemplo, se usa bastante prednisona en tabletas de uso crónico. Muchos de estos pues vienen inmunosuprimidos y no se mueren ni siquiera por el lupus o por la artritis en sí, sino se mueren o fallecen muchas veces por infecciones asociadas a la inmunosupresión por uso de corticoides. Entonces, estos pacientes no se infectan pues con gérmenes así no gérmenes comunes, sino gérmenes, ¿no? Incluso son gérmenes MDR, ¿no? Entonces, porque usan pues de manera crónica corticoides, ¿no? Entonces, miren, acá también se disminuye la quimiotaxis y eso es importante, miren cómo inhibe la colagenasa, ¿no? Que justamente nos ayuda a producir colágeno, ¿no? Entonces, disminuye inflamación y remodelación. Incluso disminuye el efecto de los osteoblastos. Recuerden que los osteoblastos son productores de hueso y en los niños puede producir retraso del crecimiento. Todo eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, disminuye migración de neutrófilos desde los vasos sanguíneos, ¿no? Disminuye función de osteoblastos, de ahí es que puede disminuir el crecimiento, sobre todo en los niños, y en los adultos puede predisponer a osteoporosis, ¿no? Porque no hay osteoblastos, ¿no? Aumenta la actividad de los osteoblastos. Por un lado, disminuye osteoblastos, por otro lado, aumenta osteoclastos, puede producir osteoporosis, ¿no? Miren, disminuye moléculas mediadoras de respuesta inflamatoria e inmune, ¿no? Disminuye prostaglandinas, disminuye interleuquinas, etcétera, etcétera. Y aumenta factores antiinflamatorios como interleuquina 1, etcétera, etcétera, y anexina 1 que hemos hecho, ¿no? Entonces, por un lado, aumenta moléculas antiinflamatorias y por otro lado, disminuye moléculas proinflamatorias y también tiene efectos colaterales al inhibir células inflamatorias, inhibe linfocitos, ¿no? Y inhibe todo el sistema de autodefensa del cuerpo, ¿no? También aumenta la actividad de osteoclastos, disminuyendo la actividad de los osteoblastos, predisponiendo a osteoporosis, ¿no? La estructura básica de los corticoides, los glucocorticoides, no tienen 3 anillos hexanos, acá uno, ¿no? 2 y 3 anillos hexanos y un anillo, un grupo y uno pentano. Esa es la estructura clásica de los grupos. Todos mantienen esta estructura. ¿Cuál es la diferencia en sus radicales? Ustedes saben que basta que alteremos un radical, ya vamos a alterar el mecanismo de acción, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, la presencia de dobles enlaces aumenta el efecto glucocorticoide. No se olviden, ¿no? Dobles enlaces glucocórticos. Y así vamos variando los grupos hidroxilos, los grupos, las sustituciones de algunos carbonos, etcétera, y vamos a tener los diferentes efectos de los glucocorticoides, ¿no? Acá tenemos la molécula básica o estándar, que es el cortisol.
Bueno, administración por vía oral, ¿no? En cuanto a su farmacocinética, puede ser por vía endovenosa o intramuscular también. Su biodisponibilidad del 60 al 100%. Si es por vía oral, se absorbe en el yeyuno y también se une a las proteínas albúmina, ¿no? Para su transporte y posteriormente el metabolismo es hepático, ¿ya? Con conjugación con el ácido glucurónico. Todos los glucocorticoides siguen este esquema, ¿ya? Bueno, hay glucocorticoides hay por vía oral, ¿no? Hay en tabletas como la prednisona, se me administra por vía endovenosa, por ejemplo, la hidrocortisona, se administra por vía intramuscular, por ejemplo, la dexametasona, etcétera, etcétera. Se tienen varias, se tiene varias vías de administración, ¿no? Si es por vía oral, su absorción es rápida, ¿no? Por vía endovenosa, se une a ésteres hidrosolubles, no se olviden, ¿ya? Y por vía intramuscular, bueno, su velocidad de absorción va a depender de la solubilidad del compuesto, ¿no? Y hay otras vías, la vía tópica, por ejemplo, a nivel de piel y mucosa se usa la betametasona, por ejemplo, a nivel de piel. Por vía respiratoria tenemos, por ejemplo, la budesonida, que es un ¿no? corticoide inhalatorio, bastante usado, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con asma, EPOC, etcétera, y también incluso intraarticular, inyecciones intraarticulares también de corticoides, ¿no? Ya hemos dicho que se une a proteínas, metabolismo, no se olviden, hepático, es excreción renal. Una particularidad de la prednisona, metilprednisona y deflazacor, estos tres son prodrogas. ¿Por qué son prodrogas? Porque deben ser metabolizadas en el hígado para transformarse en sus compuestos activos respectivos. ¿Y cuáles son sus compuestos activos de estas prodrogas? Prednisolona, metilprednisolona y desacetil-deflazacor. Ya no se olviden. Entonces, clásicamente estos son prodrogas, ¿no? Porque necesitan un metabolismo hepático para activarse, ¿ya? Miren, recuerden, a nivel sistémico tenemos todos estos corticoides que usamos, ¿no? Hidrocortisona, betametasona, dexametasona, prednisona, etc. Hay cremas tópicas, ¿no? De betametasona, ¿no? De hidrocortisona, y a nivel respiratorio, budesonida, fluticasona, beclometasona, estos tres bastante usados, ¿no? Hay a nivel inhalatorio, hay preparados por ejemplo, salmeterol más fluticasona. Por un lado, el corticoide inhalado, que es la fluticasona, y por el otro lado, el salmeterol, que es un beta 2 agonista. Budesonida también es un corticoide inhalado, beclometasona también corticoide inhalado. Como vemos, ¿no? Como vemos, los glucocorticoides se usan por vía intramuscular, por vía endovenosa, por vía oral, por vía tópica, por vía inhalatoria. Ya no se olviden. Y miren, la vía inhalatoria, ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, acá estamos usando un inhalador, ¿no? Puede ser budesonida, ¿no? Puede ser fluticasona, ¿no? La ventaja de la vía inhalatoria es que se va directamente a la vía inhalatoria y poco se va a la circulación sistémica. En cambio, cuando pasamos por la vía gastrointestinal, se necesita un metabolismo hepático, ¿no? Y después recién, digamos, una parte puede pasar a la circulación sistémica. ¿Cuál es la ventaja de la vía inhalatoria? Que hacemos un puente por la vía hepática. Ya no pasa por el hígado, sino va directamente al pulmón, ejerce su efecto y una parte puede ir a la circulación sistémica. Es lo bueno de la vía inhalatoria, ¿no? Puentea el metabolismo hepático. En cambio, cuando usamos por vía oral, tiene que pasar por vía gastrointestinal, hepática, puede disminuir su efecto, ¿no? Y recién a la circulación sistémica. En cambio, por la vía inhalatoria de frente se va a los pulmones para tener su efecto, ¿no? Por ejemplo, en caso de crisis asmática, ¿no? Y una parte, lógicamente, se va a la circulación sistémica, ¿no? Se puentea a la parte hepática. Miren, sus efectos colaterales farmacológicos son a todo nivel, en todos los órganos, en todos los sistemas, ¿no? Tiene efecto antiinflamatorio, recuerden, ¿no? Se usa bastante en enfermedades autoinmunitarias,
acciones inmunodepresoras, ¿no? Aumenta neutrófilos en sangre y disminuye linfocitos, ¿no? O sea, por un lado disminuye linfocitos, por un lado aumenta neutrófilos, ¿no? Efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos. Clásicamente los corticoides o glucocorticoides son hiperglicemiantes, aumentan gluconeogénesis, aumentan depósitos de glucosa, disminuyen penetración de glucosa en los tejidos periféricos, o sea, aumentan cierta resistencia a la insulina, ¿no? Entonces los corticoides, no se olviden, o sea, usamos corticoides y estos pacientes tienden a ser hiperglicémicos. Efectos sobre el metabolismo de las proteínas. Es proteolítico, degradación de las proteínas, ¿no? ¿Ya? Aumenta la actividad de los osteoclastos, de ahí es que predispone a osteoporosis. Efectos sobre el metabolismo de los lípidos. Miren, esto es importante, de ahí es su efecto del, por ejemplo, el síndrome de Cushing. Hay una redistribución de la grasa corporal. ¿Cómo es esa redistribución? Más a nivel centrípeto, poco a nivel centrífugo, entonces toda la grasa se acumula a nivel central, del eje central, ¿no? Y hay aumento por ejemplo, de la región abdominal, ¿no? Efectos sobre el metabolismo inorgánico, absorción de sodio y agua, por ejemplo, aldosterona, excreción de potasio y hidrógeno, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Retención de líquidos también, por eso produce edemas, ¿no? Porque todo ese líquido se va al intravascular, del intravascular pasa al intersticial y produce edemas. Alteraciones hidroelectrolíticas, etcétera, ¿no? Alteraciones cardiovasculares, porque aumenta la absorción de agua a nivel sanguíneo, aumenta volemia, ¿no? Y a nivel de la sangre puede producir, o sea, aumenta volemia, ¿no es cierto? Puede producir incluso aumento de la presión arterial por aumento de volemia, y ese líquido intravascular pasa al intersticial produciendo edemas, ¿no? Acciones musculoesqueléticas, disminuye masa muscular porque produce proteólisis, fatiga, debilidad, favorece la osteoporosis porque aumenta la actividad de osteoclastos, disminuyendo la actividad de osteoblastos. A nivel de tracto gastrointestinal, recuerden que inhibe la fosfolipasa 2 y se va a inhibición de la ciclooxigenasa 1. Por eso tiene un efecto ulcerogénico, ¿cierto? Alteraciones sobre el sistema nervioso central, puede producir tanto cuadros psiconeurológicos o de agitación psicomotriz asociada a un uso crónico de corticoides. Acciones hematopoyéticas, ya hemos visto, disminuye linfocitos, ¿no? Disminuye linfocitos T y aumenta la síntesis de neutrófilos, disminuye cantidad de histamina. Miren, por eso también se usa en reacciones de anafilácticas, corticoides, porque aumenta o disminuye la cantidad de histamina. Recuerden que la histamina tiene que ver con reacciones anafilácticas. Disminuye síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Recuerden que disminuye la fosfolipasa 2 y disminuye todos los procesos de síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, tiene amplio efecto farmacológico los corticoides, ¿no? Y acá vamos a repasar los efectos más frecuentes, pero en los gráficos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, miren, ¿no? Los glucocorticoides, cómo disminuyen o inhiben el paso de glucosa de la sangre a las células musculoesqueléticas, de tal manera que producen hiperglicemia. ¿Y qué hace lo contrario? La insulina, pues la insulina hace que pase glucosa al tejido, es lo normal. Nosotros tenemos insulina y pasamos toda la glucosa a la sangre. Pero con los glucocorticoides este efecto se ve disminuido, o sea que la glucosa no pasa adecuadamente a la sangre. Y también, ¿no? Estimula la transformación de aminoácidos en glucosa, o sea, estimula la gluconeogénesis, de tal manera que disminuye aminoácidos, ¿no es cierto? Disminuye aminoácidos y aumenta glucosa, ¿no? Entonces, los glucocorticoides tienen una acción hiperglicemiante al disminuir el paso de glucosa a los tejidos. Es por eso que produce, digamos, tiene un efecto de resistencia a la insulina o insulinoresistente. Miren también como el calcio acá, el calcio se está absorbiendo, ¿no? Gracias a la acción de la vitamina D, se va a absorber el calcio, ¿no? Y los glucocorticoides van a inhibir este proceso de absorción de calcio, ¿no? Y
puede predisponer a osteoporosis, no solamente por la inhibición de osteoblastos, ni por la producción de osteoclastos, sino también por la disminución de la absorción de calcio asociado a los glucocorticoides. Esto sobre todo, por ejemplo, en niños, ¿no? En niños se va a producir con el uso crónico del retardo en el crecimiento por todos los efectos que ya hemos mencionado. Eso es importante. Inhibición del sistema de fibrinólisis, ¿no? Del glucocorticoide. Acá el plasminógeno se transforma en plasmina por acción del factor activador del plasminógeno tisular. Factor activador del plasminógeno tisular transforma plasminógeno en plasmina y la plasmina produce fibrina en productos de degradación. Entonces, ¿quién produce inhibición del sistema de fibrinólisis? Glucocorticoide. Esta es una acción muy importante, ¿no? De ahí es que tiene efectos colaterales con otros medicamentos que actúan, por ejemplo, sobre la degradación plaquetaria, sobre la fibrinólisis, ¿no es cierto? Ya que inhibe el sistema de fibrinólisis. Acá tenemos, miren cómo disminuye la cantidad de linfocitos T y B, los glucocorticoides, y aumentan los neutrófilos. De acá vemos cómo disminuye las defensas, ¿no? De ahí es que predispone a infecciones, disminuye también la interleuquina 1, disminuye la producción de factor de necrosis tumoral, interferón gamma, etcétera, etcétera, ¿no? Acá miren los corticoides que ya hemos hecho en icosanoides, cómo inhibe las folipasa 2, inhibe la producción de ácido araquidónico y finalmente inhibe toda la producción de leucotrienos, tromboxanos, etcétera, etcétera, ¿no? Acá está, esto también es muy importante, miren los corticoides, cómo se van a sus receptores y sus receptores al unirse con los corticoides van a los receptores beta 2, ¿no? Potencian a los receptores beta 2 de tal manera que producen broncodilatación. Es por eso que los corticoides se usan en por ejemplo, en ataque agudo de asma o en el tratamiento del asma, de mantenimiento, el tratamiento de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque potencia la acción de los beta 2 receptores, es un beta 2 agonista, ¿no? Porque y entonces produce broncodilatación. Entonces, cuando usamos en los ataques de asma, usamos beta 2 agonistas, por ejemplo, salmeterol, salbutamol, y además usamos corticoides, porque también tiene un efecto beta 2 agonista, produciendo finalmente broncodilatación. No se olvide. Y acá están todos los procesos metabólicos de las interleuquinas inhibidas por glucocorticoides, ¿no? Esto es importante, la clasificación, ¿ya? Esto es importante para temas de examen y las equivalencias, ¿ya? Lógicamente no vamos a aprender cuánto equivale un corticoide a otro, sino que tenemos que saber en general que hay equivalencias, ¿no? Miren, el corticoide, clasificación, ¿no? En cuanto a su potencia glucocorticoide, potencia mineralocorticoide, su dosis equivalente y su vida media, ¿ya? Miren, se clasifica en función, ¿no? Los glucocorticoides, ¿no? En función de su acción, ¿no? Acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Acción corta, 8 a 12 horas. Acción intermedia, 12 a 36 horas. Acción prolongada, 12 a 36 horas, ¿no? Miren, los glucocorticoides de acción netamente prolongada, ¿no? Sinecua prolongada, es la betametasona y dexametasona. Tenemos que recordar esos dos. Y de acción intermedia, estamos la prednisolona, la prednisona, metilprednisolona, el deflasacol. Y de acción corta, el cortisol, la cortisona y la hidrocortisona. Recuerden que cuando hablamos de el cortisol en sí, puro cortisol no vamos a encontrar el medicamento que es la hidrocortisona, no se olvide. Y la hidrocortisona es de acción corta. Entonces, la hidrocortisona se usa bastante en ataques agudos de asma, ¿no? Por su acción corta, ¿ya? Ahí está acción breve, hay otra clasificación breve, intermedia, pero es lo mismo, ¿no? Cortisona, ¿no? Intermedia y prolongada beta-metasona, dexametasona, no se olvide, ¿ya? Bueno, hay otras clasificaciones de primera generación, de segunda, de tercera generación, ¿no? Que lo vamos a mencionar. Miren, hay potencia antiinflamatoria, potencia para retener sodio,
duración de acción y dosis equivalente. Esto de las dosis equivalentes, bueno, uno puede entrar en internet y buscar las equivalencias o poner cuánto equivale. Por ejemplo, dexametasona a cuánto equivale a prednisona, ¿no? La mayoría de pacientes con enfermedades autoinmunes toman prednisona de mantenimiento, 5 miligramos cada 24, ¿no? Esos 5 miligramos, ¿a cuánto equivalen dexametasona? ¿No? A 0,75 miligramos, ¿no? Esta transformación la hacemos bastante en UCI, ¿no? Los pacientes que se descompensan y están tomando prednisona 5 miligramos por día y se descompensan, les agarra una infección y tenemos que seguir dando corticoide, hacemos la equivalencia de dexametasona, porque, por ejemplo, en UCI se usa bastante, y ya no se usa mucho la vía oral, sino por vía endovenosa, entonces hacemos la equivalencia. Igualmente pueden hacer la equivalencia con cortisona, con dexametasona, etcétera, etcétera. Y miren, potencia antiinflamatoria, ¿no? Potencia inflamatoria, mira, dexametasona, bueno, tiene una buena potencia antiinflamatoria con betametasona, ¿no? Potencia para retener sodio, mire, cortisol, ¿no? Cortisol, fludrocortisona, bastante efecto para retener sodio. Entonces, de acuerdo al paciente, al contexto del paciente, uno puede usar más como potente antiinflamatorio o como potente para retener sodio, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, tenemos las equivalencias, su duración de acción. Entonces, todas estas, a veces, por ejemplo, en los hospitales eh, no hay metilprednisolona, entonces podemos usar en vez de eso dexametasona, ¿no? Y sacamos su equivalencia. Claro que su potencia antiinflamatoria y su potencia para retener sodio son diferentes, ¿no? Pero podemos usar las equivalencias, ¿no? Alguna vez lo hemos usado ¿no? No había, a veces, una vez no hubo metilprednisolona, entonces tuvimos que usar dexametasona, ¿no? Según la guía clínica, las dosis equivalentes para dexametasona, ¿no? Lo mismo, duración corta, duración intermedia, duración prolongada. Ya para temas de examen vamos a usar este cuadrito. Ya acá tiene que decir más de 36 horas, por favor, ya más de 36 horas, ¿ya? Entonces, para temas de examen, esto, por favor, de acción corta, intermedia y prolongada, y acá más de 36 horas, acá más de 36 horas, entonces me olvidé de corregir, ¿ya? Listo, es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Aquí tenemos su potencia, mineralocorticoides. Recuerden que no vamos a memorizarnos, pues, los valores, ¿no? Solo mencionar que cada uno tiene una potencia glucocorticoide y mineralocorticoide. Cuando hablamos de potencia glucocorticoide, relacionemos siempre a su acción antiinflamatoria, por favor, ¿ya? A su acción antiinflamatoria. Y miren, vemos ahí, como hemos visto, hay vía endovenosa, intramuscular, tópica, vía hasta oftálmica, ahí, ¿no? En gotas, hay vía intraarticular, etcétera, etcétera, ¿no? Indicaciones, por ejemplo, por vía oral, por ejemplo, en asma, enfermedades autoinmunes, también en enfermedades neoplásicas se usa corticoides por vía oral, todas las enfermedades de, por ejemplo, el síndrome nefrótico, nefrítico, donde esté como causa principal las enfermedades autoinmunes. De inhalado, por ejemplo, en el asma, de que hemos visto la budesonida, fluticasona, ¿no? En el asma, por vía intranasal, en las rinitis alérgicas, no sé, ocular, ¿no? Metilprednisolona viene en gotas, tópica viene dexametasona, betametasona en vía tópica, en cremas, por vía parenteral. Esto es importante, por favor. En lesión espinal aguda, ¿ya? En lesión espinal aguda, un punto de buena práctica, usar corticoide en la etapa aguda de una lesión espinal. Por ejemplo, un traumatismo vertebromedular con lesión, compromiso de la médula empieza a hacer edema medular y eso complica al paciente porque eh, va a haber secuelas, ¿no? Entonces, un punto de buena práctica en lesión espinal aguda se usa corticoides para disminuir la inflamación medular, ¿ya? En reacciones alérgicas, en edema cerebral ya hoy en día se ha dejado de usar, ya no hay indicación para edema cerebral, antes sí, ¿ya? Entonces va a llegar a esta aclaración, edema cerebral ya no se usa, ¿no? En lo que sí hay evidencias es en lesión espinal aguda. Como les menciono, las guías
clínicas en lesión espinal aguda, o sea, por ejemplo, por un traumatismo vertebronal agudo, está indicado el corticoide enteral, se usa metilprednisolona, ¿no? O sus equivalentes, el que haya, ¿no? Pero hay que usar porque es punto de buena práctica. Si no usas, se considera, pues, bueno, hasta negligencia, no debemos usar. Vía rectal en hemorroides, proctitis, etcétera, ¿no? Tenemos indicaciones endocrinológicas, se usa también insuficiencia suprarrenal, recuerde, y en indicaciones no endocrinológicas, todas estas patologías que ya hemos dicho, ¿no? Todas las enfermedades autoinmunes, enfermedad de Crohn, hepatitis autoinmune, encefalitis, lupus, etcétera, cantidad de enfermedades autoinmunes, reacciones de anafilaxia, recuerden, de urticaria, se usa, ¿no? Corticoide, por ejemplo, en una crisis de asma, suele usar beta-2 agonista, por ejemplo, salmeterol, salbutamol, y también corticoide como la hidrocortisona, nos va bien. Entonces, reacciones anafilácticas también corticoide. En enfermedades infecciosas, en neumonía por neumocitis carina en pacientes con VIH, se usa corticoides. En meningitis bacteriana también se asocia a tratamiento antibiótico con corticoides, ¿no? Encefalitis autoinmune, corticoides, ¿no? Pulsos de corticoide, hay pulsos, ¿no? En oncología se usa pulsos de corticoide. En enfermedades autoinmunes neurológicas, pulsos de corticoide. En enfermedades autoinmunes nefrológicas, pulsos de corticoide, ¿no? Generalmente se usa metilprednisolona para pulsos de corticoide. ¿Ya? Miren la evolución de los corticoides, cómo se va, cómo se ha estado desarrollando sus usos. Este gráfico me indica el uso en sepsis, ¿ya? Pareciera contradictorio, ¿no? La sepsis es un estado, pues un estado de infección generalizado, pero ese concepto ha variado. Hoy en día se considera la sepsis como una respuesta exagerada del organismo a una noxa infecciosa, ¿no? Y como es una respuesta exagerada a una noxa infecciosa, el uso de corticoides se ha estudiado en casos de sepsis y de shock séptico. Entonces, indicaciones específicas del corticoide se usa para shock séptico. Ya en casos de shock séptico refractario a tratamiento se usa corticoide. ¿Por qué? Porque ha disminuido mortalidad en casos de shock séptico refractario y en casos de shock séptico dice que dentro de la fisiopatología de shock séptico hay un estado de insuficiencia suprarrenal relativa debido a la sepsis. Entonces, se usa corticoides en casos de shock séptico refractario debido a la alta producción de moléculas proinflamatorias y lo otro es que hay una insuficiencia suprarrenal relativa en casos de shock séptico, donde se usa corticoide, ¿no? Efectos secundarios tenemos muchos, ¿no? Retención de líquidos, ya hemos visto, por aumento de la volemia, edemas, hiperglicemia por aumento de la resistencia a la insulina, alteración del humor. Hay un efecto bastante comentado en los libros, la psicosis por corticoides, ¿no? Produce alteraciones neurológicas, ¿no? Efectos secundarios crónicos, la infección, ¿no? Debido a la inmunosupresión crónica, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos corticoides, bueno, lo recomendable es solo tomar máximo 5 días, ¿no? Más de 5 días ya uno se inmunosuprime. Un claro ejemplo son, por ejemplo, los pacientes que se automedican, aquellos pacientes, por ejemplo, que hemos visto bastantes pacientes que se les ha retirado, por ejemplo, las muelas del juicio y, bueno, se han automedicado con corticoide pensando que eso les va a bajar la inflamación cuando no es, claro, baja la inflamación, pero inmunosuprime. Y si hay una infección de por medio de esa zona de donde han retirado la pieza dentaria, empiezan a hacer absceso y han llegado incluso a la UCI con anginas, abscesos cervicales, anginas de Lund, mediastinitis, y la mediastinitis de alta mortalidad, ¿no? Entonces, tener cuidado con con el uso de corticoides, sobre todo cuando pasan los 5 días. Y la suspensión de corticoides tiene que ser paulatino, sobre todo cuando se usa más de 7 días. Hasta los 7 días uno puede suspender el uso de corticoides bruscamente. Si es más de 7 días, ya ha usado 10 días, 12 días, la suspensión del corticoide tiene que ser paulatino, poco a poco.
¿no? Produce efectos musculoesqueléticos, osteoporosis ya hemos visto, y otras afecciones que ya hemos mencionado también, ¿no? El síndrome de Cushing, recuerden, Cushing exógeno, hay una redistribución de la grasa corporal, poco centrífugo, más centrípeto. También está algunas características de, recuerden, la cara de luna llena, ¿no? Justamente por la acumulación de grasa a nivel facial, ¿no? Entonces el síndrome de Cushing, que lo produce con el uso crónico de los corticoides, porque los corticoides producen, pues, estriación de la grasa abdominal, redistribución de la grasa a nivel central, disminución de la musculatura, ¿no? Por eso es que tienen miembros flácidos pequeños, etcétera, por todo el uso crónico de los corticoides, ¿no? Entonces, todos los efectos de los corticoides tenemos acá disminución del crecimiento infantil, lógicamente por la inhibición de los osteoblastos, osteoporosis, aumento del apetito, polifagia, hipertensión por aumento de la bulimia, glaucoma, mayor riesgo de infección por la inmunosupresión, trastornos emocionales, psicosis por corticoides, edemas periféricos por translocación del líquido del intravascular al intersticial, distribución centrípeta de la grasa corporal como en el síndrome de Cushing, hirsutismo, úlcera péptica por inhibición de la COX-1 y de la fosfolipasa 2, hipopotasia, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Osteoporosis, cataratas, úlceras pépticas, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos todas las alteraciones por el uso de corticoides. Interacciones tiene hartas interacciones, por ejemplo, con los antiinflamatorios no esteroideos, se produce mayor riesgo de úlceras, y por ahí, de ahí el AINE produce más úlcera péptica o úlcera gástrica, el glucocorticoide aumenta más ese riesgo, ¿no? Altera el metabolismo de los estrógenos, disminuyen efectos, por ejemplo, de algunos medicamentos, alteran, ¿no? Potencian la toxicidad de la ciclosporina, con el uso de digitálicos como la digoxina aumenta el riesgo de arritmias y aumenta el riesgo de hipocalemia. La digoxina produce hipocalemia, asociada a corticoides que produce también potasio bajo, más riesgo de hipocalemia. Ustedes saben que el potasio tiene bajo rango de variación, o sea, menos de 3 ya es peligroso, ¿no? Si llega a 2.5 puede ser una arritmia letal, ¿no? Y también tiene efectos con los diuréticos. ¿Por qué? Porque recuerden que también produce alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Y no se recomienda la administración de vacunas de virus vivos atenuados a pacientes que están recibiendo glucocorticoides porque están inmunosuprimidos, ¿no? O sea, hay que contextualizar. La suspensión de corticoides, como les he mencionado, se recomienda un retiro progresivo, ¿no? Sobre todo si es que se ha usado, se puede usar hasta un máximo de 5 a 7 días, ¿no? Y suspender bruscamente. Si es más de ese tiempo, se debe suspender poco a poco y paulatinamente, porque si no puede haber efectos colaterales, por ejemplo, como un síndrome de abstinencia, un delirio hiperactivo asociado a la suspensión rápida de glucocorticoides. ¿Ya? Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya? Eso en cuanto a glucocorticoides. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si se me escucha, no sé si se me ve. ¿Alguna pregunta, chicos? Adriana, Alison, André, Angie, Astrid, Caroline, Cristian, Diana, Ever, Yanela, Ingrid, Carol, Luis, Sheila, Valentina, Vanessa. ¿Cuántos estamos? 35. Listo. Entonces, nos quedamos acá, chicos, ¿ya? El lunes nos vemos. Continuamos. Está bien, doctor. Sí, sí, claro, claro. Le voy a pasar a Nicole, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día es un día especial, día del Santa Rosa de Lima, y también día de la enfermería. De repente muchos tienen familiares que son personal de salud, personal de enfermería o papás también. Felicitarles por su día y y bueno, conmigo ya hasta el lunes, chicos, ¿ya?
hagan sus actividades con normalidad. Cualquier cosa, por favor, a través de la delegada para que me pueda comentar, ¿sí? El ingreso de aportes es tengo entendido, 21-22, entonces antes de esa fecha, más o menos una semana antes, tenemos que dar el examen, ¿ya? Listo, chicos, hasta luego. Si tuvieran alguna pregunta y si es que no las hay, nos vamos retirando. Listo, doctor, gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.